Muy buenas tardes para todos. Estamos en este espacio de encuentros de economía digital. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por participar, por estar aquí acompañándonos en la tarde de hoy en este nuevo tema con este webinar que hemos denominado Cambio de Mindset, principal reto hacia la transformación digital. Vamos a tener hoy la compañía de dos invitados. Ellos son Santiago Sarmiento, quien es el autor del concepto de transgresoría digital y creador de Framework Cadena de Transformación Digital. Santiago tiene una formación como administrador de empresas, es máster en innovación y tiene un MBA con especialidad en dirección de empresas tecnológicas. Él ha complementado sus estudios con formación en dirección integral, innovación y transformación digital impartidos por escuelas de negocios en Europa y en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en su trayectoria profesional y ha liderado varios proyectos de transformación digital y operativa y está aquí acompañándonos hoy como CEO también de Cajil Transgresoría Digital y forma parte de las responsabilidades directivas que complementan esta actividad de transformación e innovación en el grupo de empresas de Future Factory Hub. Adicionalmente, contamos con Iván Orduz. Él es el CEO también de Synergy Building Future y Future Factory Hub. Es un ecosistema de estrategia, innovación y transformación y diseño enfocado en ayudar a las personas y organizaciones a diseñar y construir el futuro. Justamente vamos a estar hablando con ellos sobre todo lo que tiene que ver con este proceso de transformación digital que el mundo y la nueva realidad nos está imponiendo en esta época. Entonces, para iniciar, vamos a contarles que para nadie es un secreto los cambios que ha generado la cuarta revolución industrial en el mundo y vamos a dar apertura viendo justamente qué ha pasado con esta cuarta revolución industrial que aparte de traer cambios en el consumo, en las comunicaciones y en la forma como nos estamos relacionando, nos está generando también la necesidad de tener un cambio en incluso la forma como producimos y como nos estamos comunicando al interior de las organizaciones. Pero todo esto se genera gracias al resultado de una transformación. A todos nos han dicho, tenemos que innovar, tenemos que cambiar, pero no sabemos hacia dónde ir. Y por eso hemos creado este webinar, para que tengamos una idea de la mano de expertos como son Santiago e Iván, que nos permitan ir desarrollando como ese paso a paso de qué es lo que viene con la transformación, qué significa esto y qué es lo que realmente está demandando la nueva realidad. Entonces, sin más preámbulos, Iván, tienes la palabra en este momento, la sala es tuya. Bueno, buenas tardes para todos los que están conectados, para ti Carolina y para Santiago. Eh, como tú contaste, mi nombre es Iván Orduz y digamos tengo la fortuna y la bendición de venir trabajando en este mundo de la innovación desde hace más de, no sé, 20 años en diferentes sectores. Y actualmente metido en tres temas, ¿no? Uno apoyando a organizaciones en sus temas de innovación en políticas públicas, donde el tema de cuarta revolución industrial y transformación digital empieza a ser un tema relevante, digamos, con algunas cosas con el DNP, otras con el sector Hacienda, políticas financieras, otro con el sector gremial en territorios, transformación digital para territorios. Y últimamente el sector salud es uno de mis temas en consultoría. Y por otro lado, pues, digamos, tengo también la fortuna de formar parte de un ecosistema empresarial donde pues, estamos llevando soluciones digitales a diferentes, digamos, como segmentos de negocio, desde soluciones BPO hasta soluciones de telemedicina, soluciones fintech, soluciones de social commerce, como cosas de ese estilo. Creo que, digamos, un poco para iniciar la conversación y seguir como lo que tú estabas planteando, creo que este tema de transformación digital y mindset, eh, quisiera, digamos, comenzar por la siguiente idea y es que creo que transformación digital en general no inicia por el tema tecnología, inicia por una postura y una forma, digamos, de pensar los procesos, de pensar la organización, de pensar el negocio, ¿no?
Santiago seguramente explicará mejor esta idea, pero me gusta mucho cuando escucho que personas como él muestran y señalan que eventualmente hay mucha gente vendiendo software con este concepto de la transformación digital. Pero vender software por mejor aplicaciones o plataformas que sea no va a cambiar, digamos, el desarrollo del negocio, sino hay una postura particular que permita que el negocio cambie. Yo quiero darles un ejemplo que para mí ejemplifica muy bien lo que es, valga la redundancia, muy bien lo que significa este tema de mindset digital. Y es lo siguiente, digamos que, por ejemplo, yo no sé, si hay algún empresario acá conectado, eh, con todo ese tema de la emergencia social, económica y de salud que estamos viviendo, pedir un crédito en un banco puede demorarse 2 o 3 meses, ¿no? En una fintech se demora una semana y lo desembolsan en 5 días. Una fintech es una empresa de tecnología que presta servicios financieros. Un banco, por más tecnología que preste, siempre va a ser un banco con los mismos procesos y modelos de riesgo, ¿sí? Y juzguen ustedes qué es más eficiente. El banco se demora 3 meses para, en un estado de emergencia, brindar los recursos de 17 billones de pesos que dispone el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda para superar o para apoyar a las empresas, o una fintech que lo hace en máximo 15 días, ¿no? Con mejores tasas, mejor producto, mucho más eficiente. Y ahora que los bancos están entrando en todo este tema de fintech, pues seguramente muchos bancos quieren solucionarlo a partir de tecnología, pero este es el mejor ejemplo de que no lo van a solucionar a punta de tecnología. No, 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 un banco por naturaleza no es fintech, es un banco, ¿no? Y sigue comportándose con las viejas reglas, mientras que una fintech, una plataforma de estas, pues entiende mucho mejor las nuevas reglas del mercado y nace de alguna manera digital. Y ese nacer digital, insisto, no tiene que ver solamente con tecnología, tiene que ver con una manera de pensar su negocio, de pensar y de entender el contexto de consumo económico, social, y cómo el desarrollo tecnológico está impactando pues a esas dimensiones y en última lo que significa, digamos, los negocios y lo que significa ser humano, ¿no? Seguramente ahorita compartiremos algunas de estas ideas más en profundidad, Carolina. Vale, muchas gracias. Bueno, y entonces para poder empezar ya en materia, vamos a pedirle ahora a nuestro invitado, a Santiago, que nos empiece a contar justamente de qué se trata esto, porque hemos hablado de transformación, hemos visto nuevas apuestas según lo que nos estaba comentando Iván, pero queremos saber justamente cuando hablamos de mindset, de qué es lo que estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo con este término. Gracias, Carolina. Hola a todos los que están conectados y gracias a ti y a la universidad por la invitación. Digamos que voy a hacer una ampliación, digamos, de mi perfil, sobre todo para que entendamos el enfoque de la conversación. Digamos que yo soy papá y digamos que mi hija es como la gran maestra de mi vida, y no lo digo por la paciencia, sino porque, digamos, tiene una cantidad de cualidades que hay que observar y aprender de ella. Y yo cuando era muy niño, a mí la educación me gustaba muy poquito, la que recibía, pues digamos prácticamente nada. Y cuando era muy pequeño dije, cuando crezca y tenga hijos, yo no voy a educarlos como me educaron a mí, porque encontraba muchas fallas. Entonces, digamos que dentro de la charla que quiero tener, pues también he estado del otro lado escuchando charlas y normalmente encuentro dos puntos. Uno, que es ese punto de alguien que cuenta una historia de éxito que le funciona bastante bien y que uno no sabe cómo aplicarla a su vida. Y otros que explican muchas teorías que se saben bastante bien y uno queda muy claro en que se saben las teorías, pero uno pues tampoco encuentra el sentido de aprendérselas. Entonces un poco lo aclaro es en el sentido de lo que vayamos a ir hablando, lo voy a ir tratando de explicar a partir de ejemplos claros, entendiendo que hay empresarios, digamos que mi vida ha sido de trabajar en transformación digital desde antes que el concepto existiera. De hecho, yo creía que innovaba y por eso hice una maestría en innovación para estar seguro de si era innovación, pero fundamentalmente
muchos años atrás y hoy se acelera, pero lo que encontramos en las empresas son problemas. Básicamente hay unos problemas que hay que resolver, hay unos procesos que están asociados y uno tiene que buscar a partir de soluciones de base tecnológica que son una solución innovadora, y eso es redefinir un proceso y ahí hay transformación. Entonces digamos que ese ha sido mi trabajo siempre y digamos que los retos empresariales están en la medida que eso es eficiente y logra solucionar problemas que son relevantes. Entonces, dicho esto y entrando al tema del mindset, mira, el mindset es algo que está muy de moda y se volvió a veces muchos clichés, perdón. Y el cliché principal es el de hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar diferente, hay que crear, hay que innovar. Y mucha gente al mindset le dice una programación mental. Realmente es una forma de pensar y, y lo que uno debería encontrar dentro del ejercicio es herramientas que le permitan, primero, hacer conciencia de que necesito un cambio. Yo creo que ese es el primer ejercicio y es, soy consciente que necesito un cambio. Luego hacer una reflexión, decir, listo, necesito un cambio, ¿cómo sería ese cambio? Y cuáles son esos puntos clave que yo debería manejar. Y al final tomar acción. Entonces, me imagino que a partir de la conversación, para no extenderme mucho, seguramente surgirán preguntas y partiremos de ese por qué, para qué, cómo, barreras y ahí vamos hablando un poco sobre cómo ha sido ese camino que he encontrado. Yo, digamos, lideré durante 4 años una empresa española, la transformación digital, y digamos que esto se vuelve algo que tiene que ver con beneficios y con eficiencias, y no solo como lo indicaba muy bien Iván, no se trata de incorporar tecnologías porque las tecnologías finalmente no logran la transformación digital, y ustedes seguramente conocen las cifras de los fracasos que se ven en transformación digital de las empresas perdiendo cientos de miles de dólares porque compran capacidades, pero esas capacidades en sí mismas no transforman. Entonces, grosso modo, eso es el tema del mindset. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿por qué necesitamos hablar de cambiar el mindset justamente para poder tener una transformación digital? Yo, digamos que en términos de por qué, yo voy a hacer algo muy rápido, voy a tratar de pasar muy rápido, pero voy a tratar de mirar qué pasa con el planeta, qué pasa con Colombia, qué pasa con nosotros en las empresas y qué pasa con nosotros como personas. Y digamos que creo que a partir de los ejemplos es mucho más fácil pensar si necesitamos o no. O sea, al final los que nos están viendo y oyendo definirán si vale la pena hacer un cambio de mindset. Entonces, las grandes conversaciones del mundo hoy en qué se están dando, en que estamos acabándonos como especie. Entonces, de alguna manera, el planeta se demoró miles de años tratando de sembrar algo y de ocultarlo lo más profundo que pudiera para que no hiciera daño. Y nosotros hicimos unos huecos profundos, sacamos ese petróleo, lo quemamos porque lo que había encima era agua, no petróleo. Petróleo lo fuimos a buscar en el fondo de la tierra, lo sacamos, lo quemamos, destruimos, pues estamos destruyendo la especie porque el planeta quedará vacío, pero quedará. Y finalmente de eso no se hace mucha conciencia en términos de la lógica, pero pasa igual con el modelo económico. Cuando uno ve el modelo económico, dice, hay pobres, la pobreza se reduce, pero sin embargo, los que hablamos que están en la pobreza absoluta están ganando menos de $2 al día. O sea, es gente que realmente está en una pobreza absoluta, pero los que se ganan más de $2 no lo estamos contando. Y es que con $2 tampoco ha resuelto nada. Y esto es algo que la gente lo puede ver sobre, es un modelo donde el que trabaja gana más y el que no trabaja de malas, digamos. Pero ahí valen unas reflexiones importantes y es, las empresas a qué, ¿cuál es el propósito de una empresa? Vender, que haya mercado. Si los pobres son muchos, hay menos mercado. Quisiera uno que estuviera mejor distribuido, porque en la medida que está mejor distribuido, seguramente logra ver mucho más mercado. Entonces, es ahí cuando uno empieza a cuestionar ese pensamiento que tenemos, si es el adecuado, en la medida en que estamos logrando hacer un juego de monopolio donde al final ganan unos pero pierde el resto y eso no genera riqueza en sí mismo. Entonces, digamos que si eso mismo lo miramos en Colombia, uno dice, Colombia en términos de dimensión de tamaño de país
es el 26. En recursos hídricos es el sexto. Pero cuando miramos la distribución de la riqueza, nosotros estamos entre los 10 peores del mundo. O sea, nos supera en Latinoamérica solamente Haití. Entonces, cuando miramos esos fenómenos, esto no se resuelve si no cambiamos la forma de pensar. Realmente, en general, son cosas de análisis que no los hacemos de esa manera y miramos cosas muy puntuales. Y si eso nos vamos a las empresas, en las empresas voy a poner el ejemplo más fácil porque en todas hay particularidades, pero si decimos vamos a contratar a los mejores recursos, y cuando una empresa muy grande dice vamos a contratar a los mejores recursos, miren, primero, universidades, y hay unas que exigen que sean de unas universidades específicas los candidatos. Ahí tú ya estás viendo un primer fenómeno que es la discriminación. O sea, y es un modelo mental y creemos que lo mejor no es que los de las mejores universidades lo resuelvan. Después viene, vamos a validar su experiencia, pero vemos que el mundo se mueve muy rápido. En consecuencia, lo que yo haya hecho hoy posiblemente no sirva mañana. El que trabajaba en telecomunicaciones antes de la telefonía celular, por ejemplo, hoy lo traes con ese mismo conocimiento y si lo hubieran congelado, se despierta 20 y pico años después y no entiende qué está pasando en términos tecnológicos. Y al final hay un tercer componente que si lo recomienda a alguien muy importante de la organización, pues tiene un valor adicional y es como ese nepotismo de congraciarnos con el que recomienda. Y esto lo hacemos para un proceso de selección de alguien con unas competencias importantes. Entonces, cuando lo ves, si me preguntaran a mí qué habría que hacer, pues una persona con una alta capacidad de aprendizaje, con pensamiento crítico, primero porque tiene que aprender qué está pasando todos los días, pensamiento crítico para cuestionar si lo que se hace está bien o está mal. Pensamiento divergente es importante y un liderazgo transformacional. Pero si tú le dices a una organización hoy, de la nada, que no seleccione con este método anterior, sino que seleccione con el método nuevo, seguramente no se atreve a correr el riesgo. Y eso es cambiar de mindset. O sea, cambiar la forma de pensar es entender qué es lo que es benéfico, así me cause miedo hacerlo, pues hay que irlo probando y irse metiendo. Al final en las empresas, por ejemplo, otro vicio es premiar al workaholic, premiar al que es adicto al trabajo. Pero nosotros sabemos, por otra parte, que es importante alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar, preparar la mente. Y hay gente que no tiene tiempo para eso. En consecuencia, está siendo improductivo. En Colombia trabajamos 48 horas a la semana. España, Japón, Estados Unidos 40, Francia 35. Y miremos qué pasa en esos países que trabajan menos horas. Ahora, si uno le dice a un empresario que le está quitando 8 horas de que alguien hunde un botón, se va a preocupar. Pero ahí es donde viene este cambio de mentalidad que dice, si no está generando un valor intelectual la persona, lo que debería ver es una máquina. Y eso va dignificando también mucho el trabajo. Y en lo personal va atado a eso. Nosotros creo, y es una posición muy personal, que si queremos cambiar una organización, si queremos cambiar un equipo de trabajo, realmente ese es el trabajo, lograr que un equipo cohesionado logre mejores resultados, debería uno poder probar eso en uno. Y es decir, soy capaz de controlar mis emociones, soy capaz de controlar mi peso, soy capaz de controlar el horario. Hay gente que no puede llegar temprano a ninguna parte bajo ninguna circunstancia. Me dice, si, como digo yo, si ese algoritmo que es tan fácil, que es levantarse a una hora para llegar a otra parte, a otra hora, no lo puede resolver, ¿cómo pensar que puede resolver toda una gestión de una organización? Entonces, digamos que ahí están todas las explicaciones desde el planeta hasta lo que hacemos, y es una constante de una forma de pensar que yo creo que vale la pena cuestionar y mirar cuál es el camino para que vayamos hacia el sentido común. Pareciera que no, y es así, si tú lo ves las comparaciones sobre el sentido común, y el sentido común a veces no nos está acompañando mucho. Digamos, Carolina, para digamos, montarme un poco sobre lo que está diciendo Santiago también y complementar sobre esta, digamos, la necesidad, yo tendría tres cosas que decir adicionales, o mejor, dos adicionales y una que ya dijo Santiago. Yo creo que al final del día
el modelo en el que estamos. ¿Por qué necesitamos una nueva postura o mindset al final del día? Uno, claramente el modelo en el que estamos no es sostenible. Esto al final del día creo que es una realidad cada vez más evidente. Lo que está pasando en términos de COVID no es algo que esté cambiando el mundo, solamente está acelerando algunas transformaciones y está mostrando las deficiencias de modelos económicos, sociales, de salud, que son insostenibles, ¿sí? Luego, nuevamente, el modelo no es sostenible, es el primer punto. El segundo punto yo creo que tiene que ver un poco más con profundizar eso desde lo contextual. Em, si miramos de alguna manera la cuarta revolución industrial como una nueva piscina, en últimas estamos hablando de que no estamos tal vez, y esto me encanta esta frase de un autor que se llama Eamon Kelly, que es el autor de un libro que se llama La década decisiva. Él es un futurólogo. Este señor Eamon Kelly dice, mire, no, realmente no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. A mí me gusta pensar mucho en esta idea de cambio de época como un cambio de piscina, ¿sí? No estamos bajo las mismas reglas de hace 10 años, de hace 20 años. Las reglas han cambiado radicalmente. Vamos que también en palabras del director del Foro Económico Mundial, el señor Schwartz, lo que dice es, la cuarta revolución industrial no está cambiando lo que hacemos, está cambiando quiénes somos. Así que este nuevo mundo, nuevo contexto, al final del día es un cambio casi que de ADN, ¿no? De identidad, de modelo, de cosmovisión, si se quiere llamar, ¿no? Para mí es un poco pasar, sin que sea ni bueno ni malo, una mejor que otra, pasar de un mundo dominado un poco más por la física, la mecánica newtoniana clásica, a un mundo donde el pensamiento es mucho más cuántico o si se quiere de alguna manera con reglas de la física cuántica, que entre otras es lo que ha permitido todos los desarrollos o los desarrollos actuales y va a permitir desarrollos futuros todavía mucho más profundos como los temas de computación cuántica y ni que hablar del impacto de esa inteligencia en inteligencia artificial. Pero no tiene que ver con tecnología, nuevamente tiene que ver con una forma de pensar. Entonces, el segundo punto, como lo dije, primero no es sostenible el modelo, el segundo estamos en un cambio contextual, no estamos en la misma época, hay un nuevo set de reglas de juego. Y por último, digamos, si quisiéramos profundizar en la idea, digamos, desde el punto de vista del contexto Colombia, si se quiere, el DNP en el 2018 sacó y lo estaba, digamos, como contando divulgando los resultados en marzo de este año, estaban sacando el estudio de innovación y competitividad de Colombia por territorios. Si vemos el estudio completo, ya digamos en el caso Colombia, el Valle del Cauca es el quinto calificado, rankeado en temas de competitividad. Uno podría decir quinto entre 20 y pico departamentos, es una cosa maravillosa, pero realmente los resultados son muy pobres desde el punto de vista de competitividad e innovación. Eh, el Valle del Cauca tiene un puntaje de 47,56, ¿no? Sobre 100. Eh, y uno de los temas, digamos, más bajo punteado, donde puntúa más bajo el Valle, tiene que ver en los temas de capital humano e investigación, que al final del día son temas asociados a educación, cultura y mindset, por llamarlo de alguna manera, investigación y calidad de la educación en los niveles secundaria y media, que la educación superior es bajísimo, el puntaje de 39,54 y en investigación y desarrollo apenas un 50. Eh, Todos estos puntajes al final del día, digamos, como tercer argumento, muestran que definitivamente, primero, no lo estamos haciendo nada bien, digamos, como raza, como país, como mundo, y regionalmente, pues hay unos desafíos. Entonces, nuevamente, ¿por qué cambiar el mindset? Uno, el modelo no es sostenible. Dos, vivimos en un nuevo contexto. Y tres, cuando vamos a mirar de alguna manera esto a nivel nacional desde competitividad e innovación, pues tenemos unos resultados por no decir mediocres, ¿no? Eso básicamente, Carolina.
alineándolos, Iván, también con lo que estás diciendo, aparte del modelo, de lo que ya has mencionado, estamos en un nuevo contexto y necesitamos incluso tener nuevos líderes para las organizaciones. Hasta ahora habíamos definido un líder justamente transformacional, pero día a día vemos que este líder transformacional requiere también unas competencias y unas habilidades nuevas para poder navegar en esta nueva piscina, lo que has llamado ahorita, retomando tus palabras, y la nueva realidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que son las principales barreras para poder acceder a este cambio de mindset? Pues siguiendo el orden de la fila, yo creo que las principales barreras, sin lugar a dudas, está en la educación. Digamos que, y cuando digo en la educación, estoy hablando en lo que nosotros estamos un poco acostumbrados y digamos, adicional que mi juego en esta discusión y en general en casi todas es, como digo yo, es jugar de abogado del diablo, digamos. Creo que nos falta mucho encontrar al abogado del diablo y tener ese tipo de conversación. Es decir, cuando nosotros medimos, nos estamos equivocando en lo que medimos. Entonces, las principales barreras para mí, ¿en dónde están? En que no cuestionamos lo que estamos midiendo. Es decir, todavía hay organizaciones que creen que las metodologías son ágiles. Las metodologías no son ágiles, se llaman metodologías ágiles, pero no son ágiles. Ágiles son las personas. Entonces, ni las tecnologías son innovadoras, innovadoras son las personas, pero no lo cuestionamos. Entonces vemos organizaciones que, por ejemplo, miden número de squads o número de células trabajando en ágil o número de trenes. Y realmente la innovación en sí misma no tiene que ver con si hay células o no hay células, sino si se genera valor. Entonces, cuando miramos muchos indicadores, para mí el problema no son ni siquiera si cumplimos o no los indicadores, es que si son los indicadores adecuados. Si eso que estamos midiendo como innovación, hay un profesor que se llama Luis Pérez Breva, que él es el director del I-Team del MIT, es un doctor del MIT, y hoy escribió un libro que se llama Innovación, un llamado a la acción, y ese libro, fundamentalmente lo que él plantea es, las grandes innovaciones del mundo no nacieron de grandes modelos metodológicos, ni de brainstorming, ni de design thinking, sino de personas que se pusieron a trabajar de una manera fácil y sencilla, en una escala pequeña, en resolver asuntos. Y de la misma forma dice, hay empresas como las que hoy están súper valoradas y hay unas sobrevaloradas que duran 10 años en rondas de inversión, las startups, y después de 10 años dan utilidades. Y dice, ¿qué pasa? Una empresa de venture capital está teniendo un 10% de éxito, pierde el 90% de la plata que invierte, pero con este 10% resuelve el resto. Pero ese no es el problema es que hay un 90% de empresas que tuvieron esfuerzo, inversión, tiempo, que no produjeron nada, ni siquiera produjeron ese desperdicio de la innovación para producir cosas nuevas. Entonces, para mí, digamos que el punto clave es la falta de cuestionarnos a partir de modelos de educación. Y si el modelo de educación se llega a cuestionar, digamos, nosotros aprendemos en contexto y lo sabemos, sin embargo, todavía estamos muy pegados al memorizar y repetir. En un modelo de memorizar y repetir, realmente es imposible crear pensamiento crítico. Es imposible desarrollar un pensamiento divergente. Y en las organizaciones, la gente, y son frases que son chistosas, pero terriblemente complicadas, como lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta, o usted que sabe hacer, y si dice que sabe hacer caso, es perfecto, y eso se vuelven valores dentro de las organizaciones, y la gente dice, mientras le haga caso al jefe, aquí va a estar tranquilo y feliz, y si es un poco lisonjero, mucho mejor, y yo creo que ahí está la gran barrera es que no nos atrevemos de ninguna manera a cuestionar lo que está pasando, a mirar si lo que estamos midiendo es y a dar un paso hacia adelante. Yo creo de manera general que esas son las principales barreras, o la gran principal barrera es que queremos mantener el status quo, obviamente, porque lo que hemos logrado, lo hemos logrado de esa manera. Y hoy creemos que seguir actuando de esa manera vamos a lograr mucho más. Pero
hay empresas que no están viendo que están perdiendo mercado, que están perdiendo clientes. Hay empresas también que cuentan historias de transformación digital y a los pocos meses se quiebran y eran referentes de transformación digital. Cuando estamos hablando de transformación digital y una empresa llega a la quiebra, digamos que de alguna manera hay que cuestionarse si la transformación digital estaba generando valor o era un bueno tenerlo principalmente para entender que el mercado le iba a dar un valor o la bolsa le iba a dar un valor porque se estaba transformando cuando en la realidad no había ningún tipo de transformación. Yo creo que está por ese lado el punto. Siguiendo con la fila, como diría Santiago, yo acá estaba leyendo un comentario de Milton Ginás que me parece que es muy pertinente y quiero visibilizarlo porque creo que responde muy bien también a esta pregunta de los líderes. Y muy de acuerdo con lo que plantea Milton, más o menos si le estoy entendiendo. Eventualmente mucha gente habla de revolución industrial como algo tecnológico digamos, como tecnologías de la computación cuántica, nanotecnología, bueno, una cantidad de cosas. Pero eventualmente, y en eso estoy muy de acuerdo, esto es más una manera de pensar, es una transformación en la forma de pensar. Y cuando tú preguntas, digamos, ¿qué tiene que ver esto con líderes? Yo creo que al final del día, el tema es que los líderes realmente no somos eventualmente muy buenos para transformarnos, ¿sí? Y déjenme colocar dos ejemplos pequeños de por qué estoy hablando de la dificultad de transformarnos que tenemos como seres humanos y particularmente también como líderes que deberíamos estar liderando la transformación. Paréntesis, en el entendido de que transformación y cambio son dos cosas totalmente diferentes. Transformación es algo que, desde mi punto de vista, es algo mucho más mecánica clásica newtoniana y transformación eventualmente tiene que ver más con física cuántica, por poner un ejemplo. Cierro mi paréntesis. Dos cuentos. El otro día leyendo una entrevista, un artículo de Meluc en el diario El Tiempo, Meluc deportista, periodista deportivo, el tipo decía, bienvenidos a la nueva realidad. La nueva realidad es lo mismo de antes, pero con tapabocas, ¿sí? Y nosotros ahora tal vez estamos hablando de reinventarnos desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la reinvención? Rápido salir a la calle con tapabocas, ¿sí? Pero no están cambiando en esencia ni los modelos de negocio, ni los modelos sociales, ni, digamos, eso es evidente que no está pasando una gran transformación, no en todos los casos, ¿no? Hay casos súper, digamos, poderosos de transformación, pero en general no queremos. Lo que queremos hacer es salir a lo mismo de antes, pero con tapabocas y rápido, ojalá. Entonces, es un ejemplo de cómo no queremos transformarnos. El segundo ejemplo, esto hablando un poco de lo que decía Santiago, el tema de metodologías ágiles, ¿no? Ahora todo el mundo está en metodologías ágiles, ¿no? Eso es una nueva, somos buenísimos para las modas, nos encanta eso. Estaba hablando con una compañía farmacéutica multinacional a la que asesoro en temas de estrategia y ahora en temas de estrategias para innovación y políticas públicas y están en un proceso de transformación digital un poco desde el mindset digital, ¿no? Y el mindset fue, apliquemos metodología Scrum y Ágil, ¿no? Entonces, ahora se demoran más tiempo que antes porque están haciendo la metodología ágil. Entonces, sus procesos están demorando más. Y el cambio de estructura que hicieron con la metodología ágil es lo mismo que antes, pero colocar a personas en diferentes cargos. Entonces, el presidente cuando vio eso, el presidente de la compañía, vio y dijo, bueno, ¿y cuál es el diseño de la nueva estructura organizacional? Yo lo que veo es que aquí estamos las mismas personas haciendo lo mismo, pero ordenados un poquito diferente, ¿no? Ahora es por células, ¿no? Se me olvidó el nombre. Bueno, sí, por equipos diferentes. Entonces, Redes, sí, sí, pues una cosa células y redes de trabajo. no, el concepto es, bueno, Lótica lo mencionó Santiago. Pero bueno, digamos al final del día el cuento es, realmente no estamos muy, como dice Milton, entendiendo que es una transformación realmente profunda. Y en ese sentido yo creo que los líderes tienen dos grandes retos. Uno, entender tal vez que transformación es la nueva agua y es un reto muy profundo, digamos, de identidad, de ADN,
y eso implica morir a cosas seguramente, ¿no? Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Y dos, que hay unas nuevas reglas donde eventualmente, en lugar de certeza y orden, nos encanta la certeza y el orden, ahora el juego se llama incertidumbre y caos, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia, digamos, a mí me gusta contarle a mis clientes cuando apoyo estrategias sectoriales o de algunas empresas, que al final del día la estrategia ahora es como andar con un GPS. La estrategia debería ser recalculando todo el tiempo, recalculando, 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 recalculando. Y por el otro lado, que estamos en la incertidumbre. Eso es como que todo el mundo está metido en una cueva y estamos tanteando a ver por dónde encontramos la luz, ¿no? Y nada de malo que el líder sea consciente y aplique estos dos máximos. Uno, de aquí en adelante todo se llama recalculando, ¿sí? Estrategia GPS. Y número dos, todos estamos ciegos y hay que navegar en la incertidumbre, ¿no? La tormenta es la nueva realidad. Ese es el tema. Y tormentas, de aquí en adelante, liderazgo debería significar que estamos siendo muy buenos para navegar en la tormenta, ¿no? Eso es un poco como lo que creo que tiene que ver con los líderes, Carolina. Vale, y yo quiero aprovechar aquí el espacio para compartirles una pregunta que nos están enviando en el chat. Dicen, dentro de las definiciones de cuarta revolución industrial que se encuentran compartidas en muchas fuentes, el enfoque es supremamente tecnológico relacionado con robótica, ingeniería de las cosas, nanotecnología, computación cuántica, etcétera. Pero nadie habla de la verdadera revolución. ¿Qué ocurriría si esa transformación ocurre en la capacidad de pensamiento de las personas para que se atrevan a cuestionar, entre comillas, todos los modelos establecidos y los modelos impuestos? Pues siguiendo el orden, yo, yo, yo creo que aquí el punto es cuando nosotros vamos al concepto de cuarta revolución industrial o de transformación digital, al final hay algo que dice aplica para todas las dimensiones de la vida. O sea, esto no es únicamente para las empresas o para la tecnología en sí misma, no es la transformación, es la tecnología que tiene que ver con el ser humano. O sea, y ahí es donde nos equivocamos. Digamos que en términos de definiciones no están mal definidas y dice, va a haber un momento en que las fronteras entre lo biológico, lo físico y tecnológico se empiezan a borrar y así está definido como cuarta revolución industrial y es una definición del Foro Económico Mundial de 2016, con lo cual digamos que está bien. Hay personas que ya hablan de transhumanismo y están filosofando y están hablando de qué va a pasar en esos momentos que haya que tomar decisiones tan absolutamente complejas donde la tecnología permita que seamos eternos, por ejemplo. Y sobre eso hay mucha filosofía y yo, digamos que he visto mucho de esto, digamos que yo me aparto y conceptualmente esto se trata de posiciones, creo que es el punto clave y es los que están hablando del transhumanismo me parece perfecto. O sea, y yo, de hecho, hay una persona que lo conozco y es un referente del tema y está en España. Yo creo que algún día haré un live con ella para hablar del tema, porque es interesante. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en países como el nuestro, inclusive en Europa, todavía no han resuelto el tema bien de Uber, o sea, porque vamos a empezar a pensar qué pasa si somos eternos, qué pasa si la inteligencia artificial de alguna manera nos va a reemplazar. O sea, nosotros cometemos tantos errores y como decimos, la estupidez humana es tan difícil de replicar que yo no veo espacio para que la inteligencia artificial al corto plazo nos pueda reemplazar, entendiendo que de alguna manera nosotros tenemos unas capacidades de entender contextos, tenemos unos sensores poderosísimos, los ojos, los sentidos, son unos sensores perfectos que ayudan a partir del contexto a tomar decisiones y en este momento el modelo económico lo que busca es ingresos. En consecuencia, si tú vas a desarrollar inteligencia artificial, lo vas a hacer con un caso de uso en particular, no como una mente brillante perfecta que todo lo resuelva. Entonces, digamos que yo creo que el gran problema está con respecto, o sea, respondiendo a la pregunta, es el gran punto está
en que no nos hemos dado cuenta, porque es supremamente complejo, que la tecnología debe estar a servicio de nosotros. Y estamos volviendo a la tecnología otro Dios, que es increíble. En la conversación, ¿y por qué digo que se convierte en otro Dios? Porque la gente sin sentido alguno dice, no, esto lo va a resolver la tecnología, pero dame la lógica para que lo resuelva la tecnología. Y ya esa discusión no hay. Ah, no te preocupes, eso lo resuelve la tecnología. Entonces estamos llevando a la tecnología como si fuera un Dios supremo que todo lo resuelve, como si no hubiera una lógica, un desarrollo y una evolución de esa tecnología para que llegara a tal punto. Entonces, yo creo que lo que nos ocupa a nosotros, y es más mi punto de vista, es concentrarnos en hacer la vida de nosotros más fácil, más placentera, olvidarnos un poco, porque son enfoques de que estamos en una tormenta. Yo creo que estamos en una realidad que me parece tormentosa, claro, porque me está tocando cosas muy sensibles de mi vida. Entonces, a lo que yo estaba acostumbrado, te estoy sacando lo que la gente llama de la zona de confort. Sí, pero es que te está moviendo hacia otro punto que tampoco es para morirnos. Porque si vemos el presente y no empezamos a jugar a la futurología y qué va a pasar en 100 años y en 300 y la inteligencia artificial, sino que mejoramos el ahora, yo creo que ese es el camino. El ahora es poner y subyugar a la tecnología a lo que nosotros queremos que haga, pero la volvimos un Dios que va a tomar vida propia y va a resolver una cantidad de cosas que desde mi perspectiva nadie le va a invertir tanta plata para que resuelva todo, sino para algo que resuelva, que produzca plata, porque así funciona el modelo económico. Entonces yo creo que sí, en donde estamos fallando mucho es en no reflexionar sobre lo humano y ver que la tecnología, a mí me encanta la tecnología como una herramienta, pero no siento que sea esclavo del celular, ni que a mi hija se esté volviendo bruta por el Instagram, no, o sea, creo que ese valor también del pasado, del trompo, la cometa, no, chévere, pues, nostálgico, pero no tiene que ver con que la tecnología vino a dañarnos. Para mí, lo mejor era que cuando podía ir al colegio, pues yo sabía en qué momento estaba, si necesitaba algo me llamaba. Esa es la tecnología, me acerca, no me aleja. Entonces la gente la ve como lo quiera ver. El caos lo pueden ver como un momento caótico, muy, muy complicado, pero también lo podemos ver como un momento que hay que entender y saber que es mucho mejor que antes. Cuando tú ves los indicadores de la pobreza se reducen, el hambre se reduce, la expectativa de vida crece de una manera súper importante. O sea, el mundo en términos de esos indicadores fundamentales va mejorando. Ahora, no estamos midiendo qué pasa con el planeta y yo creo que ahí es donde está el problema y se nos olvidó que como especie nos tenemos que proteger. O sea, es apenas lógico que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes como para no dejarnos destruir por la tecnología y por lo que estamos construyendo. Yo creo que es un punto de inflexión en la vida y efectivamente es un cambio de era donde debemos entender que los protagonistas sí o sí somos los seres humanos porque la tecnología la crearon humanos. Por eso digo, de alguna manera se ha vuelto un dios la tecnología porque le damos unos atributos de Dios, pero es creada por los hombres y yo creo que la responsabilidad está en los hombres de ponerle servicio para que podamos vivir en un mundo mucho mejor, más justo, eh, más equitativo y donde vivamos de alguna manera mucho más cómodos y felices. Yo creo que ese sería el propósito y esa es la conversación que debería haber y todo en función de eso es rentable. Es que la felicidad es rentable como tal. O sea, la gente paga por irse de vacaciones. O sea, entonces en la medida que yo en el trabajo las herramientas me permitan pensar y me permitan no estar obligado a hacer cosas repetitivas, sino a hacer cosas que me estimulen mentalmente, yo creo que por ahí es el camino. Exacto, y quiero complementar aquí, aunque ya respondiste una parte de esto, la persona que nos había dejado esta primera pregunta, que es Hilton Ginás, nos adicionaba el enfoque tan tecnológico dejando de lado lo humano, haría que nos extingamos como especie o seamos reemplazados por una máquina en muchos aspectos. Es algo de esto lo que se debería ir analizando desde la conceptualización de mindset. Es que yo creo que finalmente todo eso hace parte del mindset y es finalmente nosotros nos estamos acabando como especie y no nos estamos dando cuenta. Y no tiene que ver con la transformación digital. Digamos que desde que nosotros empezamos a, a soportar la economía
combustibles fósiles, ya nos estamos equivocando. Entonces, digamos que de alguna manera esto es más una reflexión de vida, donde desde mi perspectiva yo no le veo ninguna amenaza a la tecnología, sino una solución. Es decir, como les decía este profesor Luis Pérez Breva planteaba, o sea, hay formas de capturar el CO2 y transformarlo. Eso es innovador. No es decir, no emitamos más CO2, es cómo cogemos ese CO2 y lo procesamos. Entonces, yo creo que sí hay muchas alternativas, digamos, para poner todo al servicio del ser humano. Lo que pasa es que estoy absolutamente convencido y creo que es básico que entendamos que hay que hacer masa crítica. Es decir, estas conversaciones, y por eso lo pongo con esos ejemplos medio crudos, y es porque si nosotros hacemos conciencia, y por eso lo ponía con ejemplos, porque es cambio de mindset. Digamos que yo me alejo un poquito de la transformación digital, porque al final la transformación digital es algo que viene, es como un bus, donde nos montamos o nos lleva por delante. O sea, la tecnología no la va a frenar nadie. O sea, por mucho que intenten frenarla, la tecnología va a seguir. Entonces, digamos que aquí la preocupación no es la transformación per se, sino cómo nosotros nos adaptamos para que no nos atropelle la transformación digital. Eso es lo que para mí sería la comprensión de la transformación digital a partir del humano, y sin duda es poner al servicio de nosotros la tecnología, porque sin duda, como dice Milton, estamos poniendo en riesgo a la especie, sin duda. Bueno, y aquí Camilo Gabriel nos está dejando una pregunta para Iván en referencia a lo que estabas hablando previamente. Y dice, Iván, sería interesante que el que logre sacar la cabeza después de la tormenta, que cuente qué fue lo que hizo. Analizar los mecanismos que lo llevaron a hacer lo que hizo para no ahogarse es la clave. Yo estaba, sí, yo estaba ahora mirando los comentarios y, y, y no sabría cómo responderle a Camilo por una razón. Eh, y es que ¿cómo lo digo? Tal vez, Camilo, lo que sucede es que la nueva realidad es esa. Digamos que no va a haber sacada de la cabeza del agua ahora, ¿no? Estamos en una piscina, insisto, una nueva piscina donde la realidad son olas de 10 metros, mar picado, todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Y en ese tenemos que volvernos expertos en sortear las tormentas y en jugar con la tormenta. No, ya esas épocas de días soleados, playa, para los empresarios creo que son difíciles de que vuelvan. Entonces, cuando hablamos de sacar la cabeza del agua, me parece por definición que el nuevo juego se llama no hay posibilidad de sacar la cabeza del agua, o por lo menos no mucho tiempo, ¿sí? Déjenme poner un ejemplo. Vamos que añoramos las épocas donde los cambios en el clima eran mucho más predecibles, donde verano era verano, donde invierno era invierno, donde venía la primavera en unas épocas. Y por mucho que las añoremos, ya esas épocas no van a volver, porque lo que ha pasado con el cambio climático es que ha desbarajustado esto, y ese es lo que estamos, creo que entender que la nueva realidad es realmente el juego para los líderes, ¿sí? Cuando yo tengo sentido, digamos, como de esa nueva realidad, creo que es una forma de entender y, entre comillas, de empezar a sacar la cabeza del agua, ¿sí? Eh, hace un tiempo, digamos, dos cuenticos corticos, asesoré a una compañía, una EPS muy grande, muy embollada, y parte del embollado era porque ellos vivían solucionando crisis y emergencias, ¿sí? En el sector salud. Parte de lo que nos empezó a ayudar a sacar la cabeza del agua, como tú dices, fue entender que nuestro trabajo era una sala de emergencias y todo el tiempo atender emergencias, ¿sí? Dicho de otra manera, no hay manera de sacar la cabeza del agua. Este es nuestro trabajo. Somos buzos, ¿sí? Si ahora el tema es, estamos debajo del agua, ahora somos buzos. Ese es nuestro tema. Cuando esta compañía, digamos desde el presidente y su staff directivo, empezó a entender eso, empezamos a transformar los indicadores, porque digamos, estábamos en una postura estratégica diferente.
ya no estábamos buscando sacar la cabeza del agua porque entendíamos que no podíamos sacar la cabeza del agua, que la nueva realidad era esa, ¿sí? Y aprendimos a inventarnos tanques de oxígeno y aprendimos a bucear. Creo que un poco es eso, ¿no? Y perdón por la respuesta un poco desalentadora, pero pues creo que el nuevo juego se llama eso. Y eso es una responsabilidad del líder, como decir, hey chicos, les tengo noticias, ¿no? Ahora somos buzos. Perdón por el evangelio. No, Pero y también, dime. es que yo creería que esto de las analogías es complejo, pero yo creo que el gran problema, digamos, en ese sentido, y insisto, un poco como abogado del diablo, es que nosotros vivimos con un pie en el pasado y con otro en el futuro, y el presente, pues hacemos algo desastroso con el presente. Y yo creo que el presente es una realidad, es decir, con todo esto del COVID se revolvió la transformación digital, se revolvió la crisis del modelo capitalista, se revolvió la crisis del planeta, o sea, todo se revolvió y digamos que esa mezcolanza de cosas vale la pena verlas en contexto. Y es decir, cuando en alguna parte estábamos hablando, me decían, no, es que hay que reinventarse. Yo creo que eso de reinventarse es, digamos, un eufemismo. O sea, uno tiene que resolver un problema sobre una realidad. Punto. Tengo una realidad y tengo un problema hoy, lo tengo que resolver. Porque es que si no te reinventas es que no resolviste el problema, pero sobre una realidad. Lo que pasa es que si uno, y es mi punto de vista, y eso es cuando hablo del cambio de mindset, si uno esta nueva realidad, ¿qué es tu realidad? Es como esta famosa que Daniel Álvarez que le amputaron la pierna y entonces hay una gran discusión en redes porque pues, también los soldados pierden la pierna y ella, porque le dan tanta publicidad. Al margen de esa discusión que no tiene sentido, su posición es perdí la pierna y yo sigo mi vida. ¿Por qué? Porque estoy viva. Ese es el punto. Hoy cuando una empresa está viva y tiene una realidad que tiene que cambiar y entender, es entender y cambiarla. Un poco el punto es que si lo volvemos trágico, pues va a ser muy doloroso porque la realidad no va a volver al pasado. Es que el problema es que muchos queremos volver al pasado y el pasado no vuelve, ese no vuelve y las circunstancias va a hacer que no vayamos a volver al pasado, no hay un viaje al pasado. Entonces, y el futuro es incierto. Entonces, lo que haga hoy, voy resolviendo problemas, pero el futuro tampoco lo puedo determinar, porque el COVID, ¿quién lo podía determinar? Un accidente en la vida, ¿quién lo puede determinar? Es incierto. Entonces, yo creo que lo que hay que es disfrutar ese proceso. Yo no me iría al fondo de la piscina a estar un poco aprisionado, sino es posición mental frente al tema. Yo creo que es una oportunidad de crear nuevas cosas seguramente, pero también crear nuevas cosas es quebrarse y empezar de cero. También es parte de la realidad, pero es una realidad, eso es así. Y eso hay que gestionarlo y hay que resolverlo, que es doloroso, que es complicado, que es difícil, sí, pero creo que estamos mezclando lo que ha hecho el COVID, que es un tema que es súper particular. Todo el mundo lo ha dicho, cada 100 años repite una pandemia. Ahora lo que pasa es que hay aviones más baratos, todo el mundo se comunica, se propagó mucho más rápido. En 2015 Bill Gates había dicho que iba a pasar y lo queremos ignorar porque parte de lo que nos está tomando ahora mucha fuerza es la recompensa inmediata. Y claro, en estas circunstancias no hay recompensa inmediata, no hay adelgazas sin dietas, sin ejercicios y sin cirugías, no lo hay. Entonces, no hay nada rápido que venga con una recompensa inmediata y esa recompensa inmediata cuando nosotros no le interiorizamos lo suficiente y es, ¿sabes? Yo si quiero bajar de peso, tengo que hacer ejercicio, comer bien y hacer un esfuerzo. Queremos olvidar el esfuerzo y queremos buscar eso inmediatamente. Pasa lo mismo en las organizaciones. Ahora las organizaciones quieren saber, en vez de entender que hay que salir de la situación e ir construyendo algo nuevo, quieren mirar los saltos cuánticos. Pero es que los saltos cuánticos no creo que se vayan a dar sin acciones anteriores. Más, yo creo en el paso a paso y seguramente va a haber algo exponencial, como decía alguien, lo único que he visto, alguien que sabe mucha innovación, decía, lo único que yo he visto en los últimos años exponencial y disruptivo ha sido el COVID. De resto, no hay nada muy exponencial y disruptivo. Entonces, yo creo que un poco es aceptar la realidad como viene y aceptar si uno perdió una pierna, la perdió y está vivo
Y lo mismo pasa con las organizaciones, es un poco más la posición que uno tome de si eso es muy difícil, que seguramente es difícil, pero el punto es mirar que eso, parte del liderazgo, como decía Iván, parte del liderazgo es transformarlo, cambiarle la forma y dejarlo como tiene que ser. Pero en todas las revoluciones ha habido crisis, en todas las revoluciones industriales ha habido crisis, y seguramente esta es una más, y unos pierden y otros ganan, y es el juego del mercado también. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia y en la medida de las posibilidades, creo que hay que disfrutarlo. O sea, no volverlo crisis de la crisis, y claramente en cada país va a ser diferente. Y yo creo que el trabajo de uno es tratar de mantener la mente clara. Estamos hablando de mindset, porque estamos hablando de mindset. Mantener la mente clara para pensar bien, porque en ese momento de revolución uno no piensa bien, es cuando hay que respirar. Y como digo yo, hay decisiones como cerrar una empresa, y hay muchas empresas que han decidido cerrar porque lo entienden que es el paso que corresponde y no se aferran a la idea de pasado. Yo creo que ahí es donde está el cambio de mindset, donde entendamos y lo gestionemos. Sí, y era justamente esa intervención que estaba pidiendo ahorita Andrés Paredes, que es uno de las personas que nos acompaña. Él nos estaba preguntando cuál es la mejor forma de redireccionar el mindset de entidades que siguen creyendo que la transformación es solo respecto a lo digital en términos de adquirir tecnología y no de las posibilidades que de ella se puede obtener. Entonces, ¿qué podríamos decirle a estos empresarios? Yo creo, digamos que perdón, me salto la fila. ¿O No, quieres dar? usted corresponde lo que quiere, se quedó callado, dije, pues. Vas a No, saltar la fila. No, un poco, digamos, eh, trayendo un par de ideas también sobre la pregunta. Y aquí seguramente voy a hablar un poco acerca de lo que tengo que decir desde mi experiencia en consultoría. Que no quiere decir que sea así para nada, solamente es mi punto de vista, ¿no? Creo que pasan, digamos, dos cosas. Uno, a mí al final del día me parece que esto, independientemente de que queramos o no, esto va a pasar, ¿sí? Y es un poco como lo que decía Santiago hace un rato, ¿sí? Esto va a suceder y está sucediendo, así que al final del día, digamos, querámoslo o no, sea una entidad del sector público o privado, estamos en la misma piscina y esa misma piscina por definición nos va a transformar nuestro negocio o vamos a desaparecer, así de sencillo, ¿sí? Em, sí creo que tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Yo tengo, y he de decirlo, digamos que tengo la bendición de haber apoyado a líderes, tanto en el sector privado como en el sector gobierno, tremendamente visionarios y eventualmente disruptivos, y en un sector tradicional como Hacienda. Todos sabemos que el sector financiero es un sector eventualmente muy tradicional, pero por ejemplo, un líder como el superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño, ha liderado un proceso de transformación no solamente de la superintendencia financiera, sino del sector, ¿no? Y lo mismo ha sucedido desde la URF y otras entidades, y eso depende muchísimo del líder, creo yo. Creo que al final del día el líder sí marca la tendencia a transformación y a ver esto no solamente como tecnología, ¿sí? Ahora, creo que al final, digamos, hay una trampa muy compleja de verlo con la aplicación de herramientas, no sé, por ejemplo, SAP, ¿no? Entonces, vamos a transformarnos digitalmente, implementemos SAP, no importa que tengamos que despichar dos veces el mismo botón, ¿no? Hay casos de estos, Santiago conoce unos buenos, ¿no? Pero creo que al final del día tiene que ver mucho con la capacidad de liderazgo, ¿sí? Y lo otro, que ya lo dije, pero quiero profundizarlo, es el tema de mercado. Las condiciones de mercado indudablemente tienden a hacer que haya transformaciones, ¿no? Cuando hablamos, digamos, como de los inductores de la transformación, siempre la tecnología va primero y provoca disrupciones, y eso, digamos, no importa si es legislación o no. Uber, el caso de Uber es un buen ejemplo, no lo puedo legislar, pero ahí está Uber,
¿sí? Luego las personas se adaptan, luego las organizaciones y por último las instituciones y los sectores. Es un poquito como el orden de la transformación. Pero para volver al tema, creo que depende mucho de los líderes, de una gestión de los líderes y una apertura de los líderes, y dos, de las condiciones de mercado. Y estas condiciones, insisto, no tienen que ver con que si son empresa pública o privada. El sector determina y el mercado se va a mover a pesar de que yo quiera o no. ¿Sí? Perdón, doctor Santiago. No, es que yo creo que la pregunta, si la entendí bien, está un poco orientada a cómo llegar a los líderes con una conversación que permita abrir la discusión sobre el humano. Es decir, yo insisto como yo voy a tratar de hablar muy poco de transformación digital como tal, sino de por qué el mindset es importante para la transformación digital. Es decir, yo estoy convencido de que la forma de resolver esto es si uno, de manera juiciosa, digamos que voy a volver un poquito al principio de la conversación, cuando uno dice, mire todo lo que hacemos mal y no funciona, yo creo que uno debe tener el valor suficiente, digamos, dentro de la organización, que es un riesgo absurdo, de poder plantear cuáles son esos problemas que todo el mundo sabe que la organización tiene, pero hay dos conversaciones, la de pasillo, que es la realidad de una organización, y la que se dice que es la organización. Pero hay muchas organizaciones donde hay un total desfase entre lo que es la organización como tal y lo que la organización dice que es. Es decir, por ejemplo, a una organización va a ir un alto ejecutivo de la corporación, entonces va una vez cada 2 años, y el día que van, brillan todo, limpian todo, pintan las paredes, cortan el pasto, y dice, o sea, ¿eso qué importa? O sea, le están gastando tiempo y además las 2 noches anteriores todo el mundo está tratando de acomodar los números para contarlos de la mejor forma posible, y si hay proyecciones dicen, qué hijo de madre, vamos a llevar las proyecciones a lo máximo, así en ese momento la lógica no diga que es el número, porque hay que quedar bien. Entonces, cuando uno ve que esos son comportamientos que puede haber en algunas organizaciones, y que los modelos de selección, por ejemplo, son discriminatorios, hay nepotismo, todas esas prácticas impiden que haya una verdadera transformación. Entonces, a donde voy yo es, debe haber, sin duda, una conversación que la organización quiera tener, pero es muy complicado lograr que el gran líder quiera que lo cuestionen, es decir, que llegue el abogado del diablo y le cuestione sus prácticas. Yo, por ejemplo, y lo voy a poner como una simple idea, en las organizaciones hay una cosa que se llama gestión del cambio. ¿Y gestión del cambio qué es? Que hay un software nuevo y es explicarle a cómo usarlo. Pero uno, ¿quién le hace la gestión del cambio del sistema operativo del celular o del cambio en una aplicación? Uno tiene que ir mirando cómo funciona si la quiere usar. Entonces hacen gestión del cambio, hacen gestión del conocimiento y llenan eso de documentos en las organizaciones para que todo el mundo pueda ir a mirar qué es lo que tiene que hacer. Pero no hay una gestión del pensamiento, o sea, nadie piensa. Todo el mundo le explica qué hay que hacer porque no es capaz de intuirlo. Entonces, o la herramienta está mal utilizada o mal desarrollada y no es intuitiva, o la gente no tiene la capacidad de entender algo que puede ser básico para que se vuelva algo en gestión del cambio. Digo, hay que capacitar, pero cuando la capacitación se vuelve en un gran proyecto de gestión de cambio o cuando algo que simple tiene que ir a estar en un repositorio súper documentado que la gente no puede leer, y es porque no entendemos que la gente puede pensar y en contexto puede entender. Y lo que yo propondría no es generar, debería haber una gestión del pensamiento, pero más allá de gestión del pensamiento es proponerle a las organizaciones que pongan reglas básicas, es decir, las que tienen un dress code, un código de vestuario muy estricto, que lo liberen y que se atrevan a dejar que la gente vaya en tenis a las reuniones y sin corbata y en camiseta y que sean ellos mismos y respetar esa regla. O una que me gusta a mí, que es la de la desconexión digital, que acepten que a las 6 de la tarde no llaman a nadie, porque nada urgente de una organización, digamos, estoy hablando no que tenga que ver con operaciones y que se cayó un servidor, sino lo básico, el email. Yo no mando emails entre 6 de la tarde y 8 de la mañana. ¿Es posible? Entonces yo creo que lo que sería súper retador para esos líderes es plantearle ese tipo de políticas a ver si son capaces de cambiar su forma de actuar, porque hay líderes que llaman a la gente el domingo porque se les ocurrió que quieren saber un dato. Están desocupados
y se les ocurre que quieren saber un dato y llaman. Entonces, yo digo, desde los pequeños cambios, uno sí puede lograr confrontar a la organización de qué tan capaz es de transformarse. Yo creo que esas conversaciones a partir de las áreas de recursos humanos, el que esté más cercano al CEO, deberían abrir espacios de discusión, porque yo estoy seguro que toda la gente, si le piden hacer un diagnóstico perfecto de lo que necesitan cambiar para avanzar. Ahora, estamos acostumbrados a la supervisión, y cambiar ese modelo de supervisión es tan chistoso como el otro decían, los niños pueden salir media hora al día durante 3 días a la semana. Y todo el mundo decía, ¿y cómo lo piensan controlar? O sea, nosotros inmediatamente pensamos que no podemos cumplir las reglas si alguien no la controla. O sea, y todo el mundo discutía en las redes sociales, todo el mundo escribía, es que se inventan bobadas que nadie puede controlar, es que nadie nos tiene que controlar, el autocontrol está. Entonces, ir liberando cosas que empiece a entender que no hay supervisión, que hay responsabilidad y que hay otra forma de medirlo, pueden ser ejercicios que pueden ayudar, insisto, desde lo pequeño, desde esos aspectos de horario, de forma de vestir, de desconexión digital. Ahí en esos puntos yo creo que hay cómo avanzar. Y eso traería también, intuyo, un cambio en la cultura también de la organización, porque pasaríamos de estar trabajando en una organización donde el líder y los jefes tienen que estar controlando, donde debe haber un cronograma de trabajo, un esquema específico, a simplemente dejar que la persona cumpla con sus objetivos y teniendo una autogestión de su tiempo. Y eso nos generaría también espacios para complementar con todo eso que decían ustedes al principio, y es la importancia de dormir bien, comer bien, de tener espacios de descanso, de dispersión mental. O sea, quizás ahorita todas las personas que están con trabajo en casa se están quejando, y es muy repetido que dicen, se me aumentó la cantidad de trabajo, ¿cierto? Entonces ya no trabajamos 48 horas, sino más de 48 horas a la semana, porque para la organización estamos 24/7 disponibles. Y hay que entender también desde las organizaciones que la persona estando en casa también requiere otros tiempos. Y justamente parte de esa autogestión pues va a hacer que exista un cambio de mindset en la organización, en los equipos de trabajo, y obviamente va a traer también cambios en la cultura de las organizaciones. Pero mientras que la organización no esté inmersa en estos nuevos espacios, en la nueva piscina donde todos somos buzos, como decía Iván, navegando en la incertidumbre, pues no podemos seguir pretendiendo que seguimos en las culturas anteriores, cuando la realidad nos está demandando justamente esta nueva autogestión de tiempo y espacio y desarrollo en cada una de las organizaciones. Y por aquí teníamos también una pregunta que nos hace Milton Ginás, y decía, los seres humanos llegamos al extremo de despreocuparnos de los daños que estamos ocasionando en el planeta, porque seguramente en el corto plazo habrá un desarrollo tecnológico que lo resuelva. ¿Será que tenemos que comenzar a analizar los estados de involución, entre comillas, de los seres humanos? ¿Será que la revolución tecnológica es inversamente proporcional a la evolución como seres humanos? Sí, yo creo que es así. Digamos que ahí no me voy a extender porque creo que seguramente fue muy bien paralelo la pregunta con mi punto, pero es eso que hablaba de volvimos Dios a la tecnología y le estamos entregando facultades, como decía Milton, perfectamente de Dios. Entonces, creo que nos debimos cruzar ahí un poco entre la pregunta y la explicación, porque sin duda es como lo señala Milton. Ahora, es importante innovar en tecnología, pero si la compañía no tiene dinero, y lo que es peor, un gerente sin visión, no pasa nada. Esto es una de las cosas que nos están poniendo aquí en el chat, y que lo vemos en organizaciones, ¿no? Lo vemos, pero yo voy a hacer, seguramente, insisto con el abogado del diablo. Aquí tenemos un problema complicado sobre la innovación, y es que creemos, o sea, ¿qué es la innovación? Voy a definirlo como innovación, y ahí es donde creo que tenemos que cambiar en el tema de mindset. Yo durante muchos años, si no durante todos los años que he trabajado en empresas, he trabajado en empresas de Luxemburgo, americanas y españolas. O sea, son empresas con unas estructuras absurdas donde la conversación que yo tenía con mis equipos era, y que había con los equipos era fundamentalmente
una conversación entre ellos y yo, donde rompíamos el esquema de la organización, donde era un micromundo que funcionaba como considerábamos que debería funcionar. Entonces, mientras la organización era súper estricta en el horario, nosotros no éramos estrictos en el horario. Mientras la organización pedía unas cosas, nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. ¿Con qué punto? Con que el resultado de nosotros era extraordinario. Era un resultado de equipo extraordinario. Pero una persona que tiene un problema en la casa con un hijo, entonces el problema es porque el hijo está enfermo, que se vaya. O sea, porque aporta más al hijo que en la oficina, pero hay gente que no lo ve así. Y hay gente que en las organizaciones dice, no, pero es que tienen que estar y entonces que busque quien la ayude, siempre va, o sea, siempre va el esposo y no tiene esposa y hay gente que dice, no se pega. Esto hay que entenderlo dentro del contexto humano. Yo por ejemplo, en términos de seguir modelos y seguir empresas exitosas en términos de cambio de mindset, yo lo que trato de mirar son ejemplos de personas y eso se hace a través de leer biografías. Entonces, una que yo le recomiendo a alguien que quiera mirar algo sobre innovación en gestión, porque esto tiene que ver con innovación en gestión. Alguna vez yo escribía el eslabón perdido de la cadena de innovación en gestión, porque entregamos responsabilidad. Queremos un gerente que sea innovador, queremos una empresa que tenga toda la plata para innovar, pero yo creo que hay que cambiar el orden. O sea, ¿dónde está mi responsabilidad y qué puedo hacer yo? Poder hacer lo máximo que pueda, como decía, armar esos micromundos donde existía la innovación, donde existían reglas diferentes. Y uno ve el caso de Pep Guardiola. Bueno, no sé, para los que no sepan de fútbol, él tuvo, para mi gusto, el mejor Barcelona de la historia. Y ese man pasó de las inferiores, con 30 y pico de años, a ser el director técnico de el equipo principal. La primera decisión, de las primeras decisiones que tomó Pep Guardiola, siendo un pelado sin experiencia en el fútbol profesional, bueno, como jugador sí, pero no como director técnico, fue sacar a Ronaldinho del equipo, el jugador más talentoso del momento en el mundo. Lo sacó. Entonces, entender esa decisión está en la biografía, pues no lo voy a explicar, pero de alguna manera a todo el mundo le puede parecer loco y es parte de ese liderazgo que hay que tomar acción entendiendo el contexto. A él no le importó lo que pensaran, sino que Ronaldinho estaba dañando el ambiente interno. Luego tomó otra decisión, por poner solo dos ejemplos de Guardiola, y fue que fuera a los Olímpicos Messi. Y todos los directivos le decían que estaba loco, que lo necesitaban, que el campeonato estaba... No lo mandó, porque él decía, el Messi, que es y que terminó siendo después de que fue a los Olímpicos, fue gracias a esa oportunidad que tuvo de decir, o sea, me pusieron a mí como individuo por encima de los intereses del equipo y lo potencializó. Entonces, de alguna manera, cuando uno quiere ver cambios de mentalidad, tiene que entender que también depende mucho de lo que uno se atreva a hacer. Es decir, innovar es mezclar cosas que ya existen para solucionar un problema que no se había identificado que existía, o una oportunidad, una solución que no se había identificado, y ser productivo, ser eficiente, generar valor. Entonces, de alguna manera, uno en lo pequeño puede innovar. ¿Dónde está el ejercicio? Y puedo contar mis experiencias. Es que yo, por ejemplo, duré 4 años liderando transformación digital y empezamos con 2 desarrolladores. Luego el equipo de desarrollo con tester, desarrolladores y todo, superó las 100 personas, pero empezamos con 3. No, realmente eran 2 porque se había ido 2 personas. ¿Y cómo crece eso a 100? Seguramente porque uno en lo pequeño puede lograr mostrar algo y mostrar que sí se puede y mostrar que sí es productivo. De alguna manera es difícil porque entiendo las relaciones de las empresas, pero creo que el ejercicio del cambio de mindset es hacer ver al resto que no son capaces de hacer lo que uno está haciendo. Digamos que esa es la invitación, yo creo que de estos espacios hay formas de dar ejemplo y yo creo que el llamado es a generar masa crítica y que empecemos a poder dar ejemplo y no quedarnos en la crítica de, mira, esto no funciona. Si tú te das cuenta, dentro del ejercicio no hablo mucho de lo que no funciona, sino los resultados que no están bien. Pero el que no funciona es muy particular de cada empresa. Lo que sí es muy general es que hay unos líderes que piensan mal y unos seguidores que están de acuerdo con que piensa mal. Y nadie se mueve ni un paso. Entonces, romper esa inercia está en también poder generar esas conversaciones y dar ejemplo. Yo creo que dar ejemplo en lo pequeño. No me acuerdo que en algún momento teníamos ese grupito de desarrollo muy pequeño y cuando yo dije, mira, en un año nos dieron más de $1 millón,
para invertir. Y todo el mundo dijo, ¿cómo? Claro, porque fuimos pidiendo de a 100 millones de pesos, de 80, y sumamos por casi 4.000 millones de pesos. Pero hay que hacerlo en pequeño. Yo creo que esos cambios de explosión en unas culturas muy fuertes son muy difíciles de dar. Ya cuando todo el mundo ve lo que se ha armado poco a poco, pues empieza a tener confianza en uno. Creo que ahí está. Listo, eso era. Qué pena lo largo de la respuesta. Iván, ¿querías agregar algo adicional en referencia a la intervención? Ok. Bueno, entonces, pues hemos visto varios aspectos. Uno, aceptar la nueva realidad, ¿cierto? Reconocer en dónde estamos ahora jugando. Lo que tiene que ver también con cultura, justamente, qué debemos hacer para poder tener este cambio de mindset. Y un último consejo para las personas, los empresarios que nos están viendo, ¿qué podríamos decirles en referencia a lo que requerimos ahora en este nuevo contexto y cambio de mindset? Yo creo que digamos que esto va a sonar un poquito como, bueno, no sé si de crecimiento personal o lo que sea, pero no importa. Al final del día creo que hay que comenzar, eso es lo primero, ¿sí? Y tiene que ver con que si no empezamos a movernos como empresarios, y pues vuelvo y repito, yo al final del día no estoy hablando de esto solamente como consultor o como persona que ha participado en diferentes procesos, sino estoy hablando como empresario e inversionista, ¿no? Vuelvo y les cuento que tengo diferentes inversiones en temas de tecnología en diferentes sectores e industrias. Entonces, al final, primero yo creo que hay que arrancar, ¿sí? Hay que moverse, eso es como lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver también con algo que dijo Santiago, es hay que empezar de alguna manera a asumir que el momento es nuevo, ¿sí? Y, digamos, tal vez en otras palabras diferentes a aceptarlo, asumir implica una comprensión de que lo que fue ya fue, ¿sí? Y estamos en un nuevo juego, ¿no? Por más que suene nuevamente a cliché, pues creo que hay que, digamos, buscar tener un entendimiento profundo de que necesitamos reinventarnos de alguna manera, perdón por el cliché, y no como ha sucedido hasta ahora. Y eso implica pues que hay cosas que van a morir, ¿no? Para nosotros, para los empresarios, para los líderes de las compañías, no estamos dispuestos a morir a cosas, ¿sí? Voy a decir cualquier cosa, y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una oficina divina en Bogotá. A mí me encanta mi oficina, la busqué para unos temas particulares, para tener allá un centro de innovación y tener emprendedores, y divino, ¿no? Y ahorita pregúntenme en el tema del COVID, ¿para qué carajo me sirve la oficina? Pues para nada me sirve y no me va a servir un año. Entonces, por más que a mí me guste, pues hay que morir a cosas como esas. Es un ejemplo simple, pero eso se aplica a cosas mucho más grandes y trascendentales, como saber que eventualmente tengo que cerrar una línea de negocio o matar un negocio o un canal o una posición, lo que sea, ¿sí? Y creo que el mindset empieza de alguna manera también por ahí, porque al final del día no puedo pensar diferente desde la misma postura de antes, es imposible. Entonces, la recomendación para los empresarios es esto. Y lo otro creo que estamos, y viene otra invitación, perdón. Yo creo, y esto, digamos, no solamente desde el punto de vista emocional, sino creo que es lo más, entre comillas, real que hay, a pesar de lo dolorosísimo que está siendo esta situación, que puede ser mucho más doloroso, como dice Santiago, no tiene que ser, digamos, desastroso, y creo que estamos en un contexto de demasiadas oportunidades nuevas, donde si yo me apalanco en la tecnología, seguramente voy a crear esas oportunidades. Solo para contarles un cuento pequeño sobre lo que estoy hablando. La semana pasada, esta semana nos contactaron de UNICEF. Ustedes saben, UNICEF, digamos, utiliza una figura que se llama los Phaser para recoger sus donaciones, ¿no? Entonces, gente que está en las calles, ¿no? Adivinen cuánta gente, cuánto han recogido en este tiempo, pues porque los Phaser ya no pueden estar en las calles recogiendo gente, recogiendo dinero, no pueden salir.
Entonces están buscando, pues están preocupados de cómo hacerlo, ¿no? Y estaban pensando en votar sus 600 personas que tienen en Latinoamérica haciendo esta gestión. Y un poco lo que les decíamos con alguien con el que estábamos asumiendo el reto es, venga, venga, no saque a esa gente, les vamos a enseñar que lo digital es la nueva calle, ¿sí? Más bien, ellos saben cómo hacerlo, ahora les vamos a enseñar a moverse en la nueva calle llamada digital. Y vuelvo y digo, hay herramientas tecnológicas para hacerlo, que ni siquiera tienes que desarrollarlas tú, existen por montones, ¿sí? Eso para terminar. Muchas gracias, Carolina, a ti y a la universidad por esta invitación y sobre todo por lo que están haciendo por la región, por el valle, porque sin duda ese tipo de escenarios va a cambiar el juego para la región a nivel de transformación digital, pero a nivel de transformación económica. Así que muchas gracias a ti, Aldemar, y a la gente de la universidad. Con mucho gusto a ustedes por acompañarnos, Santiago, Iván, muchísimas gracias por participar hoy. Nos dejan una ventana abierta a un tema nuevo, vamos a ver qué posibilidades tenemos de organizarlo en referencia al mindset, pero ya a nivel gobierno, ¿no? Porque yo veo que en educación necesitamos parte de esta transformación, entonces, ¿qué tendría que decir el Ministerio de Educación en referencia a mindset y a lo que se requiere nuevo en la formación de los profesionales que van a ser el futuro en las organizaciones? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar. Si alguien tiene algún comentario adicional que nos puedan generar en el chat, bienvenidos y vamos ya a dejar este espacio en la sala en manos de la institución, la División de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Y gracias a todos. Chao. Buenas noches a todos los asistentes del webinar, agradeciéndoles siempre la participación en este espacio. Queremos darles a conocer los posgrados que tenemos por parte de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. Tenemos la especialización en comunicación estratégica en modalidad presencial. La invitación es que puedan obtener más información acerca de nuestros posgrados, a que nosotros les podamos brindar el detalle de cada especialización y que ustedes puedan aumentar sus conocimientos y continuar los estudios en la Universidad Autónoma de Occidente. Tenemos varias especializaciones, como la especialización en desarrollo en derechos humanos y territorios. Esta también es modalidad presencial. La especialización en argumentación jurídica, modalidad presencial, cuenta con un beneficio del 29% de descuento en la matrícula. Esto si haces parte de las 8 primeras personas en inscribirte. Está la especialización en comunicación y periodismo digital, modalidad virtual. Esta se facilita mucho para que las personas que por su tiempo en laboral o si viven en otra ciudad, pues también puedan participar. Está la especialización en comunicación organizacional, la cual cuenta con un beneficio del 21% de descuento en la matrícula y también aplica para las primeras 8 personas en inscribirse. Está la especialización en estrategias de comunicación transmedia. Nosotros vamos a dejar nuestros datos en el chat para que aquellas personas que están interesadas en adquirir mayor información, por favor nos escriban o se comunican a nuestros números de contacto y con gusto les brindaremos mayor información. Está la especialización en innovación educativa y tecnologías, modalidad presencial, también cuenta con el beneficio del 10% de descuento en el valor de su matrícula. Está enfocado pues para docentes y funcionarios del sector público. A quien interese, por favor, nos escribe y nosotros les brindamos la información con todo el gusto. Esperamos que este espacio les haya gustado y esperamos contar con su participación en futuros eventos y en nuestros posgrados de la UAO.